Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas aeronaves lucharon por el dominio del cielo, pero pocas lo hicieron con la brutal elegancia del Grumman SSF Hellcat, su fuselaje imponente, su rugido de 2,0 caballos de fuerza y su capacidad para resistir el infierno aéreo lo convirtieron no solo en un arma decisiva, sino en un símbolo de diseño inteligente y coraje inquebrantable. Cada patrullaje era un pulso entre hombre y máquina, entre cálculo milimétrico y caos impredecible, desde tácticas revolucionarias que salvaron escuadrones enteros, hasta pilotos que arriesgaron todo por derribar al enemigo invisible. El Hellcat no solo ganó batallas, dejó una marca indeleble en la historia de la aviación militar. Suscríbete al canal y quédate hasta el final para vivir la travesía completa del F-6 Hellcat, el caza que se lanzó desde acero flotante para conquistar el Pacífico y cambiar el curso de una guerra mundial. Es 1943. El aire salobre del Pacífico ondula bajo el zumbido de 50 Mitsubishi Zero que avanzan en una formación impecable, luces de posición reluciendo como brasas en plena mañana tropical. Durante 2 años han reinado en esos cielos. Sus pilotos, curtidos por decenas de victorias, poseen una confianza casi temeraria. Están convencidos de que los cazas estadounidenses girarán y se perderán en picado antes de presentar combate. Pero esta vez eso no ocurre. En el horizonte surge una hilera de siluetas azul oscuro que ascienden con decisión, motores rugiendo en un coro profundo y vibrante. El choque es inmediato. Los Zero disparan primero. Líneas de fuego trazador se arquean y crujen contra los fuselajes enemigos. Los aviadores japoneses aguardan el estallido familiar de aluminio y combustible, convencidos de que sus cañones de 20 mm capaces de desmembrar a cualquier caza aliado semanas atrás, harán otra carnicería. Para su desconcierto, los proyectiles se aplastan contra un blindaje que resulta inesperadamente resistente. El instinto dicta que ese escudo los hará lentos y torpes, fáciles de envolver en maniobras cerradas. Sin embargo, los nuevos aparatos trepan con ferocidad, hélices de 13 pies devorando el aire. Lo que parece una violación de las leyes físicas sucede ante sus propios ojos. Esos cazas pesados ganan metros con más brío que los ligeros Zero. Entonces, 6 ametralladoras calibre 50 por avión desatan un vendaval de plomo que corta formaciones enteras como una guillotina invisible. Ha irrumpido el Grumman SF Hellcat, y con él la supremacía aérea del Pacífico deja de ser un monólogo nipón para convertirse en un duelo real. A comienzos de los años 40, el mundo ardía bajo motores radiales y explosiones. Bombarderos en picado de la Luftwaffe rugían sobre Londres, mientras escuadrillas imperiales japonesas reducían urbes chinas a cascajos humeantes. Los estrategas norteamericanos, ante aquel panorama, temían que esas mismas bandadas enemigas pudieran recorrer el océano y golpear la fachada occidental de los Estados Unidos. Su primera línea de defensa a bordo de portaaviones era el Brewster F-2 Buffalo, un monoplano que, pese a su velocidad tope de 321 mph y 4 ametralladoras de 12.7 mm, ya se percibía anticuado, carecía de blindaje serio y en virajes bruscos perdía energía con rapidez. Sobre el papel servía para patrullas costeras, pero si llegaba a medirse con los cazas más modernos del eje en un enfrentamiento prolongado, la balanza se inclinaría en contra sin remedio. La prueba decisiva llegó el 7 de diciembre de 1941, una tranquila mañana de domingo que cambiaría la historia. Cientos de aparatos japoneses irrumpieron sobre Pearl Harbor. Torpederos en vuelo rasante y bombarderos en picado abrieron sus bodegas, sembrando metal y fuego sobre acorazados alineados como patos de feria. Columnas de humo negro se elevaron en espirales, las pistas quedaron acribilladas y hangares enteros estallaron en cadena. En menos de 2 horas, varios buques ardían de proa a popa, la fuerza aérea local yacía desmantelada y más de 2000 estadounidenses habían perecido. Era la primera vez que la potencia de fuego nipona golpeaba el territorio norteamericano con toda su furia. En aquel ataque destacó el ágil Mitsubishi A6-0, la joya de la aviación imperial, con su fuselaje liviano de aleación de magnesio, alas de gran superficie y una relación potencia-peso envidiable, viraba con una agilidad casi felina. Durante los primeros años del conflicto,
acumuló una asombrosa ratio de 12-1 en victorias, devorando escuadrones aliados y cimentando su reputación como depredador absoluto del Pacífico. Superaba en ascenso, giro y alcance a la mayoría de rivales, hasta el punto de que entre los aliados surgió la creencia de que ni siquiera la temida Luftwaffe poseía un equivalente directo. Sin alternativa mejor, EU envió a sus pilotos contra aquel coloso aéreo con la esperanza de encontrar un punto débil que la teoría aún no revelaba. Tras Pearl Harbor, los Zero reaparecieron en Filipinas. Aunque concebido para operar desde portaaviones, su autonomía de más de 500 millas le permitía despegar de bases remotas y golpear casi cualquier puesto estadounidense del Pacífico Occidental con contundencia. Aviadores imperiales barrieron formaciones de P-40 Warhawk y bombarderos B-17 Flying Fortress antes de que sus víctimas pudieran reaccionar. A menudo los pilotos norteamericanos no los detectaban hasta tenerlos encima. Cuando por fin avistaban los discos rojiblancos en las alas, ya era demasiado tarde para maniobrar. En mayo de 1942, la caída de Filipinas selló una de las derrotas más dolorosas para Washington durante la contienda. Años más tarde, un oficial del Estado Mayor japonés lo admitiría sin rodeos. Fueron nuestros cazas Zero los que impulsaron nuestro éxito. En la campaña de Filipinas, la 11ª Flota Aérea funcionó como una locomotora bien engranada, y los Zero eran los pistones que la empujaban hacia adelante. La metáfora era certera. Aquellas máquinas eran el corazón móvil de la expansión nipona. Con semejante desventaja tecnológica y táctica, los cazas norteamericanos se veían claramente obsoletos. Los altos mandos comprendieron que no bastaba con valerosas maniobras defensivas. Resultaba imperativo concebir, construir y desplegar un nuevo avión capaz de igualar, y eventualmente superar, al omnipresente Zero. Así comenzó la carrera contrarreloj que daría lugar al FSF Hellcat, y con él, a un cambio definitivo en el equilibrio del poder aéreo sobre el océano más extenso del planeta. Incluso antes del inicio formal de la guerra, la Marina ya planeaba un caza inédito. Un avión de motor a pistón, capaz de volar a más de 300 millas por hora, con armamento devastador y alcance suficiente para operaciones oceánicas. Para materializar esa visión, recurrieron a Chance Boat, fabricante ambicioso que eligió el motor más potente disponible, el Pratt y Whitney R2800 Double Wasp, de 18 cilindros y 2,0 caballos de fuerza. Con él construyeron el prototipo Pekin F-41 Corsair, el primer caza monomotor estadounidense en superar las 400 millas por hora. Pero tenía un defecto fatal. No podía aterrizar con seguridad. Su nariz larga bloqueaba la visión del piloto al aproximarse. El tren de aterrizaje era inestable, y el diseño alar causaba pérdidas impredecibles justo al tocar cubierta. A pesar de sus virtudes, el Corsair no estaba listo para operar desde portaaviones. Los ingenieros seguían trabajando sin parar. Mientras tanto, el Grumman F-4 Wildcat se mantuvo al frente, con 4 ametralladoras Browning calibre 50 y tanques autosellantes. Podía defenderse, pero no podía competir con el Zero. El teniente comandante John Zag se negó a rendirse. Pasaba noches moviendo cerillos sobre su mesa como si fueran escuadrones, diseñando tácticas para darles una oportunidad a los Wildcats. Una noche lo vio claro. Una maniobra que su escuadrón podía ejecutar frente al Zero. Llegó el momento en la batalla de Midway en junio de 1942. 4 Wildcats cruzaban el cielo cuando un Zero apuntó al compañero de Zag. En lugar de romper formación, se ejecutó la maniobra en ese mismo instante. Los Wildcats comenzaron a cruzarse en patrón preciso. El Zero cayó en la trampa. Cuando se alineó para disparar, Zag cruzó su Wildcat y abrió fuego, alcanzando el vientre del Zero. La táctica sorprendió a los japoneses. El Asaburo Sakai lo recordaría años después. 2 Wildcats se lanzaron sobre el avión del comandante. Se colocó tras el enemigo sin problemas, pero jamás pudo disparar antes de que el compañero del Grumman se abalanzara sobre él desde un lado. Así nació la maniobra llamada Tag Weave, estándar en la Marina y el Cuerpo de Marines, que permitió resistir hasta que el avión ideal llegara.
En 1942, el Corsair finalmente estuvo listo para combate. Aunque aún no dominaba los aterrizajes en cubierta, fue destinado a bases terrestres. Cuando entraba en combate, el efecto era aterrador. Con 6 ametralladoras N2, 50 y cohetes de alta velocidad, podía destrozar aviones japoneses en segundos. Pero aún hacía falta un caza embarcado definitivo. Se volvió a mirar al Wildcat. Grumman rediseñó todo, conservando el motor R2800 y creando un fuselaje nuevo. Se convocó a veteranos del Pacífico para aportar ideas. Exigieron trenes robustos, cabinas elevadas, facilidad de reparación y controles intuitivos. Nació el F-6 Hellcat. Más fuerte que el Zero, más fácil de volar que el Corsair. Alas plegables de 42 pies, sistemas simples, confiable y de vuelo estable. Desde el primer despegue se supo que ganaría la guerra. El 1 de septiembre de 1943, 2 pilotos en el USS Independence despegaron rumbo a su primera misión en Hellcat. El objetivo era un Kawanishi Hochok Emily. Lo derribaron con precisión. El teniente George Horner recordaría: el Hellcat era increíble. Fácil de volar. Un sueño. Teníamos más alcance, velocidad, potencia, más de todo. En noviembre volvieron al combate sobre Tarawa. Los Hellcat enfrentaron Zeros tripulados por veteranos. Las balas japonesas no lograban penetrar el blindaje. Los novatos estadounidenses los derribaban con facilidad. 30 Zeros cayeron. Un Hellcat se perdió. Se consolidó como pilar de la aviación embarcada. Más de 1.200 Hellcat fueron enviados al Reino Unido. Volaron sobre Noruega y el Mediterráneo. Resistían fuego concentrado. Los pilotos británicos volvían de misiones con los aviones perforados, pero seguían volando con autoridad, negándose a ceder ante la gravedad o el miedo. Más de un testigo juró que aquello parecía magia mecánica. Un tributo silencioso al metal. La grasa y la determinación, invertidos por los obreros en Bethpage y los mecánicos de cubierta, que no dormían más de 4 horas seguidas, mientras las oleadas de operaciones se sucedían sin pausa. La resistencia no era un accidente. El Hellcat había sido diseñado para ello. Cada centímetro del ala, cada remache del fuselaje, cada articulación del tren de aterrizaje había sido reforzada para lidiar con impactos, con salpicaduras de agua salada y con el trato brutal que imponían las cubiertas navales. Los pilotos pronto descubrieron otro rasgo invaluable: la estabilidad en pérdida. Mientras un Zero tendía a caer sin aviso, si el piloto lo forzaba en un ángulo demasiado agresivo, el Hellcat emitía una vibración clara, casi didáctica, un gesto mecánico que decía: hasta aquí. Ese margen de aviso era la diferencia entre un giro inmediato y un trompo fatal, y permitió que los novatos aprendieran a exprimir toda la energía del motor sin condenarse. Pese a las mejoras, la guerra cobraba un precio constante. El ejemplo más doloroso fue la desaparición de Edward Butch O'Hare, el primer as de la Marina y héroe de los días oscuros de 1942. Aquella noche del 26 de noviembre de 1943 se había ofrecido voluntario para liderar la primera patrulla nocturna experimental. 2 Hellcat y un torpedero Avenger con radar formaban un triángulo que, sobre el papel, permitiría detectar y derribar bombarderos al amparo de la oscuridad. La teoría era impecable. La práctica, infernal. Entre el ruido de las hélices y los zarpazos de viento, el eco del radar brincaba como sombras en la pared. En un instante, el artillero del Avenger gritó que un Betty se había pegado a la cola de O'Hare. Hubo fogonazos, un chorro de trazadoras verdes y rojas que se enmarañó en el aire. Después, silencio. Las luces del Hellcat parpadearon y se apagaron. En segundos, el avión se hundió en la negrura oceánica. Ni siquiera el amanecer reveló restos. Se barajaron hipótesis: fuego amigo, ráfaga enemiga afortunada, fallo de motor. Nada se confirmó. Lo cierto es que O'Hare desapareció, y con él, la convicción de que la noche podía domarse de inmediato. Pero su sacrificio espoleó mejoras en radar, en formación y en disciplina de tiro. La siguiente Bat Team derribó 2 Betty sin un solo impacto propio. Mientras tanto, Japón no se quedó quieto.
Conscientes de que el Zero había dejado de ser un depredador imbatible, los ingenieros del Imperio recuperaron un proyecto abortado, un hidroavión de caza reimaginado como caza terrestre. Así nació el Kawanishi Nunok Shiden. Su aspecto resultaba musculoso, casi desafiante, con un tren de aterrizaje alto y flaps controlados por un interruptor de mercurio que se desplegaban automáticamente al detectar sobrecargas en virajes extremos. Aquello otorgaba al Shiden un giro endiablado. Los pilotos podían tirar de la palanca con fuerza brutal y dejar que la aerodinámica hiciera el resto. A eso se sumaba un blindaje frontal que desviaba proyectiles, 54 cañones de 20 mm capaces de desintegrar un Hellcat en una pasada si el acercamiento era perfecto. Los primeros encuentros fueron un jarro de agua fría para muchas tripulaciones americanas. Hubo relatos de Shiden que salían de los cúmulos de calor, soportando impactos directos en el parabrisas, solo para colocarse tras la cola de un Hellcat y soltar 3 segundos de fuego, suficientes para amputarle un ala. Sin embargo, el Shiden tenía talón de Aquiles. Su motor Nakajima Omare, un prodigio sobre el papel, se fabricaba con tolerancias cada vez más laxas debido a la falta de materiales y la presión de las bombas B-29 sobre las plantas de ensamblaje. No giraba con la suavidad de un doble Wasp. Se calentaba, perdía potencia a gran altitud y requería un mantenimiento minucioso que la cadena logística japonesa ya no podía ofrecer. Además, la producción jamás pasó de 1.500 unidades, de las cuales un porcentaje dolorosamente alto quedó destruido en tierra antes siquiera de estrenar pintura. La Élite 343, Kokutai, dirigida por Minoru Genda, volaba la versión Shiden-Kai, afinada y con superficies ajustadas al milímetro. Estos ases se jugaron la reputación en combates donde se lanzaban de cabeza contra grupos de 300 aviones aliados. Se cuenta que en marzo de 1945, un Shiden-Kai desmontó en pleno aire un Hellcat y un Corsair en sendos giros de barril consecutivos, un doble derribo que enardeció la moral japonesa. Aún así, los números pesaban. Cada Kai merecía 10 mecánicos. Cada Hellcat salía de fábrica casi listo para la cubierta con un par de ajustes. La industria americana trabajaba a un ritmo que ni los bombardeos ni los recortes presupuestarios lograron frenar. A medida que 1944 avanzaba, la gran prueba se aproximaba. El choque masivo en el mar de Filipinas. 28 portaaviones, más de 1.300 aeronaves, un océano de acero, queroseno y decisión. Cuando las escotillas de las salas de información se abrieron y los pilotos atravesaron los pasillos estrechos rumbo a las cubiertas, nadie ignoraba que estaban a punto de librar la mayor batalla aeronaval de la historia. El humo de los motores impregnaba la ropa. Los cascos resonaban con golpes metálicos. Las oraciones en voz baja se mezclaban con los chistes nerviosos sobre volver a tiempo para la cena. Entre aquellos hombres destacaba Alexander Braziu. Nada más despegar notó el tirón hueco. El supercargador había fallado. Eso significaba menos altura, peor aceleración vertical y más riesgo si se enfrentaba a aceros en ascenso. Un oficial de cubierta intentó ordenarle que regresara, pero la radio se saturó y Braziu, terco como pocos, conservó rumbo. Se pegó al sol, picó contra los bombarderos en escuadrilla y abrió fuego a quemarropa. 6 aviones enemigos cayeron en 8 minutos. Cada uno explotó o se quebró en 2 antes de que la trazadora se disipara. Braziu, sin apenas munición, volvió arrastrando un motor exhausto, pero vivo. Cuando la contienda terminó, Japón había perdido más de 500 aeronaves, 90% de su fuerza embarcada. Sin aviones capaces de despegar desde sus portaaviones, la flota imperial quedó desdentada. Los Hellcat, en contraste, regresaron con daños menores. Menos de 2 docenas se perdieron. La estadística era contundente y revelaba un cambio de era. La supremacía aérea había pasado de las manos del Zero a las garras del Hellcat. La armada japonesa, al verse incapaz de sostener combates convencionales tras la devastación sufrida en el mar de Filipinas y la pérdida masiva de sus pilotos veteranos, recurrió a la forma más extrema de guerra aérea jamás empleada: los ataques kamikaze. Esta táctica no solo respondía a una necesidad militar desesperada,
sino que se envolvía en un fuerte componente ideológico, apelando al honor, la lealtad y el sacrificio por la patria. Jóvenes apenas entrenados eran instruidos a toda velocidad, muchos sin haber experimentado siquiera un aterrizaje estándar. La ceremonia previa al despegue incluía la entrega de cartas para sus familias, oraciones silenciosas, la colocación de bandanas con el sol naciente, y en algunos casos, el ritual de compartir la última taza de té. Luego abordaban aeronaves sobrecargadas con bombas improvisadas, cajas de explosivos y a menudo sin tren de aterrizaje, dirigiéndose directamente a las cubiertas de los portaaviones o a las superestructuras de los buques más grandes. El objetivo no era sobrevivir ni maniobrar, sino garantizar el impacto total, sin margen de error. El 25 de octubre de 1944, durante la crucial batalla de Leyte, la primera gran oleada de kamikazes se lanzó contra el grupo de escolta de la flota estadounidense que resguardaba el desembarco aliado. El USS Sante y el USS Suwannee fueron alcanzados primero. Aviones enemigos se estrellaron contra sus cubiertas, provocando incendios que se propagaron por las zonas de almacenamiento de municiones y hangares, dejando a los equipos de emergencia sin más herramientas que extintores de mano y mangueras colapsadas por el calor. Pero fue el USS Santolo el que recibió el golpe más brutal. Un Zero kamikaze, lanzado con precisión mortal, penetró la cubierta de vuelo, arrasó los hangares repletos de aeronaves abastecidas y encendió una cadena de explosiones internas que comprometieron la integridad estructural del barco. El retumbar del casco fue el anuncio de su destino. Las chapas de acero cedieron. El buque se inclinó. La maquinaria dejó de funcionar y, finalmente, se hundió bajo las olas. Con él desaparecieron decenas de aviones, marineros atrapados en pasillos incendiados y el alma misma de la embarcación, construida para resistir y servir. Sin embargo, ni el estruendo de aquellas explosiones, ni el horror que dejó la imagen de un portaaviones devorado por su propia munición, fue suficiente para detener el ritmo de guerra de los Hellcat. La reacción de los mecánicos y las tripulaciones en cubierta fue casi automática. No había espacio para el luto inmediato. Cada Hellcat debía volver al aire cuanto antes. Los equipos de reparación se abrieron paso entre charcos de combustible ardiendo, utilizando escobas metálicas y cadenas improvisadas para retirar restos de ala, trenes destruidos y partes fundidas por las explosiones. Se conectaban líneas eléctricas de emergencia, se verificaban las cámaras de munición y, apenas el motor Double Wasp emitía su gruñido característico, se enviaba la aeronave directo al cielo. En esos minutos frenéticos, los pilotos caminaban entre cables derretidos, cajas deformadas y fragmentos de cubierta aún humeantes. Subían a sus cabinas y despegaban sin siquiera girar la cabeza. La misión continuaba. Había que interceptar una nueva ola. Había que barrer el cielo. Aunque la guerra ya mostraba su desenlace en los mapas estratégicos y en los informes de inteligencia, la violencia en el terreno aún se manifestaba sin tregua. En los primeros meses de 1945, la Marina estadounidense recibió reportes sobre un aeródromo ubicado en una isla remota, supuestamente operativo como último punto de lanzamiento de misiones kamikaze. Se organizó una incursión selectiva, asignando al escuadrón liderado por Don McPherson la tarea de neutralizar el enclave. El despegue se realizó al amanecer, volando a baja altura para evitar detección. McPherson y sus compañeros recorrieron la costa y, al llegar al objetivo, lanzaron una lluvia de cohetes que pulverizó la pista principal, las estructuras periféricas y lo poco que quedaba de defensa terrestre. La tierra se alzó en nubes de polvo oscuro. Las sombras corrían en múltiples direcciones. Parecía una operación cumplida, pero al girar y reagruparse, McPherson divisó sobre el agua una formación de bombarderos enemigos que volaba apenas metros por encima de las olas. Las hélices levantaban surcos de espuma, y la distancia era escasa. El piloto, que por pura rutina había olvidado activar el seguro de disparo en sus Browning 50, tuvo tiempo justo para presionar el gatillo. El primer avión fue alcanzado en el fuselaje. Se quebró al instante y estalló en una columna de vapor hirviente. Los restantes intentaron escapar en dirección al mismo islote que acababan de bombardear, tal vez buscando refugio en lo que quedaba del aeródromo. McPherson no vaciló.
a pesar del aviso desesperado por radio que advertía sobre fuego antiaéreo. «Don, sal de ahí, la antiaérea te está buscando». Decidió seguir con la persecución. Descendió aún más, ajustó trayectoria y lanzó 2 ráfagas calculadas que impactaron de lleno en los motores de otras 2 aeronaves. Ambas se desplomaron al mar, dejando tras de sí manchas negras y restos flotantes. Solo entonces, con el fuselaje perforado por metralla y la cabina vibrando de forma irregular, McPherson ascendió, giró en dirección a la flota y escapó de la zona bajo un último zumbido de proyectiles que rozaban la cola de su Hellcat. Aquella acción, audaz y resolutiva, sería una de las últimas misiones de combate efectuadas por un Hellcat en el Pacífico. Días más tarde, Japón anunciaría su rendición, y el rugido del Double Wasp se apagaría lentamente sobre las aguas del teatro más extenso de la guerra. Cuando el polvo se asentó, la estadística resultó abrumadora. El FSF Hellcat había volado más de 66.000 salidas de combate. De cada 100 aviones enemigos derribados por la Marina, 75 habían sido abatidos por Hellcat. El ratio de victorias aire-aire superaba las 19-1. Solo 270 Hellcat se perdieron en dogfights, una cifra extraordinariamente baja dada la magnitud del teatro de operaciones. La máquina de Grumman se había ganado un lugar entre los titanes de la aviación. El final de la guerra, sin embargo, inauguró la era del jet. Motores a reacción como el Rolls-Royce Nene o el General Electric SO-33 prometían velocidades que los pistones ya no podían alcanzar. Los Hellcat, por tanto, iniciaron una retirada digna. Algunos fueron almacenados en desiertos de Arizona, filas interminables de alas plegadas bajo el sol abrasador. Otros encontraron un segundo propósito. La Marina los convirtió en drones teledirigidos, bautizados como FSF Hancock. Les instalaron sistemas de control remoto y los cargaron con explosivos o instrumental científico. En Corea, varios FSF Hancock fueron lanzados contra refugios búnker, guiados por controladores a distancia que supervisaban la señal de televisión rudimentaria instalada en la cabina. No siempre impactaban con precisión, pero eran preludio de los misiles crucero que dominarían décadas más tarde. Algún que otro Hellcat vivió una hazaña todavía más extraña. En 1946, durante las pruebas nucleares de Bikini, varios SF sin piloto fueron programados para despegar momentos después de la detonación y volar directamente a través del hongo atómico. Llevaban cámaras, dosímetros y filtros de papel fotográfico para medir la radiación. Los controladores, ubicados en barcos alejados del epicentro, observaban la señal televisiva borrosa mientras el fuselaje se sumergía en aquel infierno radiactivo. Al cabo de unos minutos, las aeronaves emergían, cubiertas de partículas blancas, con la pintura ampollada, pero aún controlables. El experimento proporcionó datos cruciales sobre la viabilidad de operar aviones en un entorno nuclear, aunque condenó a los Hellcat a convertirse en chatarra altamente contaminada. Hoy, sobreviven menos de una quincena de Hellcat en estado de vuelo, repartidos entre museos de Estados Unidos y el Reino Unido. Cada uno requiere cientos de horas anuales de mantenimiento, piezas fabricadas a mano y donaciones de entusiastas que se niegan a permitir que la memoria de su rugido se extinga. Cuando un F-6CF despega en festivales aéreos, la hélice de 3 palas chilla, el morro azul vibra y la multitud contiene la respiración. No es solo un espectáculo, es la materialización de un capítulo entero de la historia mundial, condensado en aluminio, acero y caballos de fuerza. ¿Habría importado el talento de los pilotos estadounidenses de no existir la gigantesca cadena industrial que producía Hellcats como panes? ¿Habría tenido un destino distinto el Shidenkai si la logística japonesa hubiese podido fabricarlo y mantenerlo en la misma proporción? ¿Cuál pesa más en la balanza? ¿La superioridad técnica puntual o la capacidad de sostenerla con recursos y entrenamiento continuos? Comparte tu perspectiva en los comentarios y debatamos. ¿Qué parte de la historia te impresionó más? ¿La maniobra Tag Weave, la noche fatídica de Butch O'Hare, la gesta de Alexander Brathew o la tozudez de Don McPherson frente a la artillería antiaérea? Cada episodio revela una faceta distinta del mismo fenómeno. ¿Cómo la adaptabilidad y la voluntad de riesgo pueden transformar la tecnología en victoria?
Si este recorrido te resultó apasionante, ayúdanos a mantener viva la memoria de pilotos, mecánicos e ingenieros que apostaron su vida y su ingenio en aquellos cielos. Deja tu like, suscríbete para explorar nuevas epopeyas y comparte el texto con quienes disfrutan analizando la intersección entre historia, estrategia y diseño industrial. Tu participación alimenta la conversación y honra a quienes, hace más de 80 años, elevaron al Hellcat para conquistar las alturas y con ellas cambiar el curso de la guerra.